noche, bendecido en Cristo. ¿Cómo están todos? Agradecido de Dios siempre el privilegio que nos da de que nos podamos reunir. Gracias a Dios por el privilegio de que la iglesia se reúna, de que cada uno saque aparte su tiempo y entienda lo valioso que es venir a reunirse como iglesia y que podamos ser edificados. Quiero agradecer las visitas que nos visitan por primera vez. Que nos visitan por primera vez. Tenemos una visita por aquí atrás que trae Esmil. Esmil tiene sus dos compañeros que estuvieron aquí hace unos días atrás. Vuelven y están con nosotros. Gracias por decir presente. Nos llena de gozo que podamos juntos ser edificados. También tiene una visita que trajo Martín también. ¿Son prima o hermano? ¿Qué trae Martín o amiga? ¿Qué él? Estudiante de piano. Oye, pero Martín, un aplauso a Martín. También tenemos a Lauravi que viene después de... Gracias a todos. Miren, siempre es bueno dar algunas informaciones que a veces dentro del afán. Miren, para explicar lo de la boda del viernes, recuerden, y a veces lo anuncio hay que repetirlo porque en la semana tú vuelves y se lo dices a la gente y a veces los anuncios parecen puentes, como que pasan por arriba y como que no logran aterrizar, pero sí. Dijimos que el discipulado, ¿cuándo va a ser? No será el jueves, sino que será. ¿Por qué? Diga. Yo entiendo que no es un sacrificio. ¿Usted lo ve como un sacrificio? Tú como recién casado, ¿qué tú dices? Anoche, entonces, le recuerdo a la congregación que lamentable el caso, todo lo que han estado en un proceso de boda y haciendo un listado de invitados y haciendo presupuesto, saben que lamentable el caso, dentro de las intenciones, posiblemente estén que todos participen. Pero lamentable el caso, el presupuesto a veces no da para que todos participen. Entonces, no se sienta mal lo que quizás no le llegó una invitación. Yo creo que algún día nosotros podremos adoptar una cultura. A mí me dijeron, no he podido confirmarlo todavía, pero vámonos con la teoría, que en la comunidad judía, por lo menos la que vive en Estados Unidos, cuando alguien se casa, ellos se reúnen, la congregación a la que pertenece, y le reúnen una cantidad de dinero para que no simplemente se casen, sino que también compren su casa. Sí. Sí. Entonces, esa comunidad de judíos, espérese, lo voy a decir. Espérese. Entonces, esa comunidad, no, déjeme decir. Yo estoy casi seguro que con lo que yo voy a decir después no voy a decir nada. Entonces, uno quisiera que como iglesia, ese es tu clon. Yo quisiera que un día nosotros pudiéramos como iglesia adoptar los beneficios, ¿verdad? Entonces, esa comunidad judía, ellos hacen esos beneficios producto del compromiso que ellos mismos también, cada uno, asumen. Ellos se entregan, lo dan todo. Entonces, eso permite que como iglesia, ellos puedan hacer eso y más. Entonces, parte del desafío que uno tiene, mire, parte del desafío que uno tiene como iglesia es que uno pueda casarse
no simplemente con el beneficio, sino también con el compromiso que ellos asumen. Miren, es increíble el sistema financiero que utilizan los judíos. Es increíble. Ellos están todavía muy apegados a la ley y ellos creen mucho en lo que es la siembra y la cosecha. Por eso ellos a principio de año, su primer sueldo, su primer ingreso, ellos aprenden a destinar sus recursos a vivir. Y yo no hago esto de que para motivar a la iglesia, de que a que dé más ni que dé menos, sino explicar cómo ellos llegan a regalarle una casa a una gente. Porque no sé, ellos no llegan porque Luis Miguel se levantó y dijeron hagan una recoleta. Y hubo un milagro financiero y se recogieron, por poner un monto, 4 millones de pesos, que es lo que puede costar un apartamento de más de 4 millones. Porque, claro, y el compromiso también. Entonces, vamos a poner 4 millones de pesos. Pero eso llega producto de que ellos aprenden a destinar sus finanzas desde la orientación en que, por ejemplo, cuando empieza el año, todo su ingreso, ellos creen en la primicia, creen al final de año, creen que como le fue bien al final de año, ellos dedican una ofrenda especial por el final de año. Y mensualmente ellos comprometen un dinero para su ofrenda, aparte de lo que son exageradamente con su ley del diezmo, son exageradamente. Entonces, ese sistema financiero completo de ellos les permite que cuando alguien diga, me voy a casar, para ellos no sea una carga decir, yo pongo de lo mío. Entonces, no se llega así. Entonces, uno quisiera que, volviendo al tema de la boda, que cada vez que alguien de la congregación quisiera casarse, no tenga miedo de asumir un compromiso y decirle, vengan 100, vengan 200 gente, porque financieramente no será un problema. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sí, la boda va a ser aquí en la congregación. Entonces, hubo un anuncio. Yo creo que Martín nunca había tenido la intención de que se levantara un modelo como ahora. Y no sé si él quiere levantar un modelo o preparar para el de él. Estoy confuso. No sé si él se está preparando porque como él dice que el año que viene. No, él dijo, él tiene fecha, Wellington. Él tiene fecha. Tiene fecha y pareja. Ya. Este año tenemos otra boda, ¿tú sabías? Sí, pero no lo voy a anunciar porque no me han dado la autoridad. Ansiedad, cálmate. Nada. Entonces, miren, como la congregación se va, miren, tenemos dos realidades. Tenemos la del viernes, que la congregación la van a decorar y la van a poner a boca arriba. Entonces, el viernes, porque se va a preparar el jueves para el viernes, pero el viernes, ¿qué va a ser? El evento. Pero yo sé que es un equipo que ellos tienen preparado que va a recoger, va a poder poner todo como estaba. Para el domingo. Entonces, ¿qué pasa? El sábado tenemos una actividad que algunas personas dijeron que invitaron a la pastora, que va a ser en Bávaro, el sábado. Entonces, va a haber una carga un poco fuerte. Entonces, lo que decidimos para ser sabios, que el domingo mejor sea en la noche. Como van a haber gente muy cargada el viernes, alguna gente que va a participar el sábado, y lamentable el caso, a veces en las cosas que tienen que ver con la organización, casi siempre tú cuentas con los mismos recursos. Entonces, cuidándose, quedamos claros, el domingo va a ser en la noche, ¿verdad? ¿Vamos bien ahí? Entonces, miércoles va a ser el discipulado, y el domingo va a ser en la noche. Así que, dicho esto, señores, pónganse sobre sus pies y vamos.
¿Cuál es su amor al prójimo que usted quiere que esa mujer venga? Dígame. Dicho esto, señores, yo quiero que vayamos a las Escrituras y vamos al libro de Marcos. Me motiva mucho. Vamos a las Escrituras, al libro de Marcos. Marcos 1. El libro de Marcos capítulo 1, el verso 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, él, debido a ese acontecimiento que pasa, hace un llamado y dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Oramos a Dios. Señor, gracias por las Escrituras, porque en ellas entendemos que encontramos la palabra de Dios. Permite que sea ella guiándonos a nosotros y permite que sea ella poniendo el lugar hacia donde nosotros tenemos que caminar. Permite que nuestras vasijas vengan dispuestas a que nosotros podamos recibir la palabra que tú has puesto en nuestros corazones. No permite que sean palabras de hombre, sino que sea conforme a tu diseño y propósito. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Miren, el libro de Marcos, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención en el libro de Marcos acerca de la forma en que la escritura, y quisiera que nosotros le demos un poco al primer siglo, cuando vino ese gran evento acerca de lo que fue la venida de Jesús aquí a la tierra. El libro de Marcos empieza hablando diciendo que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. Y esa palabra, cuando habló de evangelio, él estuvo notando que este evangelio le puso un artículo de él. Esta palabra de él habla acerca de la procedencia y el tipo de evangelio. Y dice que este evangelio tiene una procedencia, y este evangelio era el evangelio ¿de qué? Del reino. Dándonos a entender que la palabra evangelio como tal tiene un significado de lo que es buenas nuevas, pero posiblemente nosotros estemos siendo expuestos a diferentes tipos de evangelio. Pero no necesariamente cada vez que nosotros seamos expuestos a un evangelio, quiere decir que estamos siendo expuestos al evangelio del reino. Sin embargo, Jesús dice que Él vino a predicar el evangelio del reino. Esto a nosotros nos genera algunas preguntas. Y una de las principales preguntas que nos genera: ¿qué característica o qué tipo de evangelio tiene que ser este para que sea el evangelio del reino? En el primer siglo había un contexto súper interesante acerca de lo que fue el evangelio que Jesús predicaba, principalmente con las expectativas que tenían aquellas personas que vinieron a recibir su mensaje. Había un lío muy complejo en el primer siglo, complejo de tal forma de que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido porque estaba bajo cautiverio por el imperio romano. La película de Chosen o la serie de Chosen puede a nosotros, aquellas personas que no la han visto o los que la están viendo, pueden recordar que es una de las películas que más nos ayuda a nosotros entender el comportamiento de un pueblo cuando este pueblo se siente que está subyugado o esclavizado. Cada vez que el pueblo de Israel veía un soldado romano o veía cómo la guardia romana venía a querer ejercerle un comportamiento, ellos pensaban que algún día vendrá alguien que lo libertará de este tipo de comportamiento. Por eso es que a veces nosotros, para poder entender la característica de los discípulos que estaban al lado de Jesús y qué tipo de involucramiento o qué tipo de rechazo tenían ante la sociedad, y entender el argumento que Jesús, cuando dice: vino uno que no comía ni bebía y fue criticado,
pero más bien es uno que se sienta con los publicanos, se sienta con los pecadores, se sienta con mujeres, y usted también como quiera lo critican. Uno se pregunta, ¿qué puede tener un publicano que a ellos le pudiera generar un nivel de ruido tan alto? Y era sencillo. Cuando Roma llegó a invadir lo que fue Israel, ellos establecían un sistema de tributo, lo que nosotros conocemos como impuestos. Y los impuestos son tan agradables que su definición dice que para poder ser cumplidos tienen que ser impuestos. Porque nadie de manera voluntaria va y dice, yo voy a dar impuestos, sino que hay que ponérselo. Entonces, Roma utilizaba una figura, utilizaba un judío para que le cobrara a los judíos. Pero ese judío que aceptara la función de cobrarle, terminaba generando el odio de la comunidad. Porque ellos decían, ¿cómo tú estás negando y blasfemando acerca de lo que es tu fe? Entonces por eso es que Mateo, que era el publicano, tenía una tendencia de que era odiado en el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no quería saber con nada que tenía que ver con la ley de Roma, porque para ellos eso era una opresión. Pero el pueblo de Israel no simplemente era oprimido por el pueblo de Roma, sino que el pueblo de Israel empezó a entrar de opresión en opresión. Cuando Salomón, que fue la última vez que tuvo el reino consolidado, que tuvo un solo reino, que Israel tenía un rey que gobernaba todo su territorio, cuando él muere, queda su hijo llamado Jeroboam. Y su hijo Jeroboam toma una mala decisión porque escuchó un consejo erróneo. Este consejo erróneo que él termina escuchando, termina dividiendo el reino. Y a partir de ahí nace lo que es el reino del norte y el reino del sur. Cuando el reino empieza a dividirse, entonces empieza el pueblo de Israel a sufrir cautiverio. El primer cautiverio que recibe el pueblo de Israel es cuando Asiria lo cautiva, que primero toma una parte del reino y luego toma la otra parte. El segundo cautiverio que viene a recibir son el de Babilonia, que el famoso cautiverio de Babilonia, que ahí nosotros podemos conocer lo que pasó con Daniel. Luego viene y el cautiverio que son de los medos y los persas. Luego viene el cautiverio que son de los griegos. Y luego viene el último cautiverio, que es el cautiverio de Roma. Aunque tuvieron un sistema diferente de cómo cautivaron al pueblo, de tal forma que, por ejemplo, Babilonia, cuando cautiva al pueblo de Israel, no lo cautiva dentro de su territorio, sino que se lo lleva hacia, y ahí se conoce lo que es el exilio. Cuando se llevan a todos los habitantes de Israel y se lo llevan a Babilonia cautivo. Es como una cárcel grande, pero dentro de un pueblo. Por eso cuando usted está leyendo el libro de Daniel, en el capítulo 1, usted ve que Nabucodonosor dice, tráeme de lo de Israel, tráeme lo mejor. Aquellas personas que se han estudiado, que sean cultos. ¿Por qué? Porque lo sacaron del pueblo de Israel y lo trajeron. Entonces, esa suma de cautiverio, esa suma de procesos, habían venido acumulando de generación en generación ¿cómo se dice? Una ira interna, podríamos decir, que llevó al pueblo que cada vez que se le hablara de Roma, ellos reaccionaran de forma negativa. Esto generó una revuelta a lo interno. ¿Revuelta a lo interno en qué sentido? En diferentes ocasiones el pueblo intentó tomar el reino, pero el contexto cuando Jesús llega, se había generado un pensamiento. El pensamiento era que se necesitaba que viniera un Mesías que se había profetizado. Por ese Mesías que se había profetizado, ellos entendían que tenía que venir con la característica de un guerrero, con la característica de que éste iba a destruir a Roma. Por eso usted cuando lee el libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando Jesús se está despidiendo, una de las cosas que le pregunta uno de sus discípulos es, Señor, ¿y cuándo tú vas a restaurar los muros o el reino de Israel? Todavía ellos viendo 3 años de ministerio, 40 días predicando acerca del evangelio del reino, viendo lo que fue la muerte, la resurrección, milagros. Todavía la mente de algunos discípulos estaba situada a que el reino de Dios consistía en restablecer un gobierno político dentro de lo que fue el territorio
del pueblo de Israel. A tal punto que se juntaron diferentes tipos de sectas. Y hubo una secta que no tenía característica de que estudiaba las escrituras, sino que fue una secta que se levantó con el propósito de crear guerreros, de crear soldados para tomar el pueblo, tomar el gobierno por la fuerza. Entendiendo que entendiendo que el reino de Dios consistía en derrocar a Roma y que se levantara un rey que fuera en nombre de Israel. En ese contexto es que llega Jesús a la tierra y por eso llegan diferentes preguntas. ¿Cuál es el evangelio del reino? ¿Qué características tenía el evangelio del reino? ¿Y en qué consistía este evangelio del reino? La mayor decepción que recibe el pueblo de Israel en el primer siglo es toparse con que el reino de Dios no consistía en restaurar de manera política los límites que Israel había perdido. No consistía en cambiar el rey que lo gobernaba, o en aquella época no se hablaba del rey, o el emperador. Ellos esperaban. Por eso que una de las líneas filosóficas que habían eran estos guerreros, a la cual se entiende históricamente que pertenecían algunos discípulos de Jesús, que entendían que el reino de Dios había que tomarlo por la fuerza. Busquemos violencia, tumbemos y armemos una huelga y armemos una revuelta. En este contexto viene Jesús y dice, el evangelio del reino se ha acercado. Y el mandato es que dice, arrepentidos y convertidos. Luego Jesús genera una advertencia a medida que él va predicando este evangelio. Dice, este evangelio que hoy estamos predicando, también llegará un momento que tendrá características donde va a escasear esta palabra. Y si leemos el libro de Lucas, capítulo 17, vemos, dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, los fariseos preguntan, Señor, ¿cuándo ha de venir este reino? Los fariseos habían estudiado constantemente las escrituras. E incluso en la época ellos eran los defensores de la palabra. Y de manera constante ellos citaban a Jesús y le decían, ¿cuándo ha de cumplirse? Pero esta pregunta, más que buscar respuesta, ellos querían ver qué posición tenía Jesús acerca del reino de Dios. Le hablaré un poco del contexto. En el contexto de la época, ustedes van a leer en los evangelios que en algún momento se menciona lo que son los fariseos. Otros se menciona lo que son los saduceos. Habían dos corrientes. Estas dos corrientes, cada uno era dirigida por un gran maestro. Cada uno tiene un gran maestro, pero más que ser un maestro, cada maestro tenía como una corte. Y esta corte era que sus seguidores, cuando cometían o querían interpretar la ley, cada uno iba y lo visitaba a ellos para ver de qué forma ellos interpretaban las escrituras. Por eso usted ve que en el libro de los Hechos, Pablo dice, y sabiendo que habían fariseos y saduceos, habló de la resurrección. ¿Por qué? Porque los fariseos no creían que había resurrección, sin embargo los saduceos sí creían que había resurrección. Y Pablo, para crear disensión entre ellos, sacó el tema. Entonces, en este contexto, como habían corrientes de pensamientos que cada uno interpretaba las escrituras de una forma, cada vez que se acercaban a Jesús, la intención, ¿cuál era? Ve, tú como quien dice, ¿tú qué piensas? Es como un panel político. Ustedes ven aquí en República Dominicana como a veces algunos analistas políticos se reúnen y le preguntan, de acuerdo, a veces ponen un economista, a veces ponen un politólogo, otros ponen a veces en diferentes áreas un abogado, para que ellos desde la óptica de él interprete el acontecimiento que está pasando. Entonces cuando a Jesús le preguntaban, ¿tú qué piensas? Ellos lo veían como uno igual de esos grandes maestros. Por eso en la época de Jesús habían 4 corrientes que tenían mucha influencia en la época. La corriente de los fariseos, la corriente de los saduceos, estaba la corriente de lo que se conoce como los esenios, que era a lo que pertenecía Juan el Bautista. Ellos estudiaban la Biblia en el desierto, comían langosta, que era la característica, y estaba la corriente de los revolucionarios,
que se conocía como la cuarta filosofía o como los famosos celotes. Estos eran los guerreros, los guerrilleros. Cuando había que hablar del reino, ellos no iban con escritura, sino que iban con espada, machete y piedra. Porque esa era la forma que ellos definían. Entonces Jesús dice, cuando viene este fariseo, le digo todo este contexto para que ustedes entiendan qué estaba pasando en el primer siglo cuando se habla del evangelio del reino y qué estaba en la mente de aquellos que Jesús le está predicando el evangelio del reino, para que nosotros podamos entender a qué se debe la resistencia que Jesús recibe y por qué se le pregunta. Para que nosotros podamos abrir, yo quiero tratarlo en 4 puntos, lo que quiero tratar hoy. Lo primero es que describamos un poco acerca del contexto, que es lo que estamos hablando. Segundo, que definamos acerca qué es el evangelio del reino. Lo tercero, que veamos a qué se parece el evangelio del reino. Y cuarto, cuál es la recompensa del evangelio del reino. Porque el evangelio no simplemente trae, ya sabemos que la palabra, señores, la palabra enjuicia, la palabra juzga, la palabra desnuda, la palabra cuando nos es mostrada, nos pone en evidencia la realidad de lo que nosotros estamos. Por lo tanto, como esta te juzga, te condena y tiene un propósito, y es matarte. Pero no tiene la intención de dejarte muerto, porque la misma palabra contiene en sí la semilla y el poder de no simplemente matarte, sino también traerte a la vida y es producir en ti lo que es la resurrección. Por eso que el tratado consiste de que el evangelio, su palabra, su naturaleza, tiene la intención de que el ser humano pase de muerte a vida. No simplemente va a desnudar y va a poner en evidencia aquellas falencias, aquellas debilidades y aquellas cosas que nosotros tenemos que corregir, sino que va a producir en ti la transición necesaria para que tú no te quedes en el estado de que me descubrieron y me desnudaron, sino que ella misma en sí va a poseer la capacidad de llevarte a la transición, de que yo estoy en el estado actual, pero la palabra tiene que empujarte al estado posterior, que el estado actual es un estado de muerte, pero te voy a empujar a un estado de vida. Y ese es el poder que tiene que producir el evangelio del reino por medio de la palabra que esta misma contiene. Sabemos que el evangelio va a poner en evidencia algunas cosas que nosotros quizás no estén bien, algunas realidades que nosotros tengamos que mejorar, algunas cosas que en nuestro interior sabemos que no están marchando de la mejor manera, algunos comportamientos que yo sé que no estoy haciendo de la misma forma. Muchos no necesitan, señores, muchos de nosotros no necesitamos que se nos cite la palabra para saber aquellas cosas que tenemos que corregir. Cualquiera de nosotros tiene un listado. Se te puede dar un listado y dice, ¿qué cosas yo tengo que mejorar? Y así como cada uno pone una meta para cada año, cada quien sabe de manera intencional aquellas cosas que no van conforme al diseño de Dios. Sabemos que hay un obrar divino. Sabemos que hay un obrar divino. ¿Y quién es obrar divino? Sabemos que hay un obrar divino y que hay un momento donde la palabra se te tiene que revelar. Y algunas cosas que por mucho tiempo tú no has visto, algunas oscuridades en las que tú estás, la palabra viene como luz. Y esto es la mejor forma de nosotros podamos explicar esto. Es como cuando alguno tiene una habitación en desorden y que está oscura. Lo primero que te hace, aquellas mujeres que les gusta limpiar y les gusta tener su casa en orden, lo primero que cuando lo llevan a una casa desordenada es que tratan de que el lugar donde van a empezar a ordenar tenga luz. ¿Para qué? Para que se pueda ver el desorden. Salud Pública, señor, aquí Proconsumidor, forzan las cocinas de los negocios a que las mismas tengan cerámica blanca. A los que no tengan, a los que no puedan poner el acero inoxidable, lo forzan a que tenga cerámica blanca. ¿Por qué lo forzan a que tenga cerámica blanca? Para que cuando el sucio esté, sea evidente, sea visible.
Entonces sabemos que la palabra va a traer esa luz y va a traer a reconocimiento aquellas cosas que nosotros tenemos que mejorar. Y va a poner en evidencia aquellas cosas que tenemos que no están bien, aquella práctica. Pero de lo general a lo particular, muchos de nosotros sabemos qué cosas tenemos que mejorar. Principalmente aquellas personas que todavía no han aceptado a Cristo. Saben que en su interior hay algo que le demanda un cambio. Hay algo, una necesidad interna que le dice, tú no estás bien. Hay necesidad interna que te dice, acércate a Dios. Y si no, ponga en evidencia que cada vez que se ve al borde de una crisis, empieza a citar textos bíblicos y empieza a publicar mensajes cristianos y empieza a oír música cristiana. ¿Por qué? Porque el ser humano, independientemente se equivoque en la forma, él tiene una forma de que él entiende de cómo él tiene que agradar a Dios. Y en ese contexto, ese es el poder que tiene la palabra. Entonces, volviendo al punto, volviendo al anterior, cuando hablamos acerca de cuáles características tiene este evangelio. El evangelio del reino. Este evangelio que no puede ser adulterado. Y para nosotros poder evidenciar si este evangelio del reino, lo primero que tenemos que evaluar es el resultado que este provoca y la garantía que este nos da. Dice Jesús cuando los fariseos fueron a preguntarlo, Jesús dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, míralo aquí o míralo allí, porque aquí, que el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá, cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verás. Y os dirán, míralo aquí y míralo allá. Y él dice, manda dos mandatos. Y dicen, no vayan, pero ni tampoco lo sigan. A mí me gusta esta separación que utiliza el texto, porque a veces nosotros creemos que solamente seguimos algo cuando estamos detrás de esto. Entonces Jesús dice, no vayan, pero tampoco lo sigan. Hay muchos lugares donde nosotros no estamos yendo, pero quizás en la práctica lo estamos siguiendo. Y yo quiero que volvamos un poco a la prédica de hace 2 domingos atrás, cuando Lizzy empezó a citar acerca de lo que es el pan y el circo. Cuando terminó ya declarando, ¿estás embelesado o estás siendo embelesado? ¿Estás embelesado o estás embelesando? Cuando habló acerca del pan y el circo. Y en el contexto de Jesús, cuando Jesús llega, es que empieza a crearse lo que es el pan y el circo. Y yo quiero sustentarme un poco en esa enseñanza. Yo quiero que ustedes sepan, señores, que los circos no se inventaron con la intención de entretener a la gente con el fin recreativo, aunque terminó produciendo esto. Los que inventaron el circo fueron los romanos, pero los romanos inventan el circo con la intención de crear un entretenimiento, pero no para que la gente se alegre, sino para que la gente desvíe la atención. Cuando Roma se vio que el pueblo empezó a ejercerle demasiada presión, producto de que no estaba pudiendo resolver los males que la sociedad le demandaba, males de justicia, males de seguridad ciudadana, males de lo que fue la alimentación, males de lo que fue las infraestructuras. Cuando vio que ellos no podían resolver, ellos decidieron hacer algo que se le llamó pan y circo. Dale comida y entretenlo para que el pueblo termine desviando su atención y baje la demanda de lo que nos está haciendo. En este contexto nosotros, basado en el texto que estoy leyendo, para que podamos conectar las ideas, Jesús dice, llegará un momento donde dirán, míralo aquí, el reino, y míralo allí, mas no vayan ni lo sigan. Pero ¿por qué no vayan y ni lo sigan? Porque van a haber muchos que predicando el evangelio del reino, dirán evangelio del reino, pero no contendrán la naturaleza del evangelio. Y nosotros embelesados, atendiendo muchas veces lo que es el pan y el circo, el entretenimiento, aquellas cosas que nos desvían de la atención que nosotros tenemos que enfocarnos. La preocupación más grande, Lizzy mencionó el domingo pasado, hablando acerca del tema,
Ella mencionó la casa de Alofoque como pan y circo. Y yo le decía a Alicia, a mí no me preocupa la casa de Alofoque, porque cualquier persona entiende que eso está generando mucho entretenimiento. Mi preocupación mía es más grande. Son aquellas cosas sutiles en las que nosotros estamos envueltos que no hemos podido identificar. Aquellas cosas que me tienen embelesado, que me tienen entreteniendo, que no me permiten identificar en qué parte del evangelio yo estoy o qué tipo de evangelio yo estoy consumiendo. Cuando cita al principio, el evangelio del reino, esta procedencia tiene una característica, tiene un comportamiento donde me demanda a mí una acción. Y yo tengo que saber qué tipo de representante de este evangelio yo estoy siendo. Si realmente estoy representando un evangelio del reino o estoy representando un evangelio que yo me inventé. Hoy en día se ha puesto de moda la expresión de que cuando alguien ve algo con apariencia de calidad original, pero cuando lo toca se da cuenta que no es original, uno dice, eso tú lo pediste y vino por Temo. Eso es versión Temo. ¿Por qué? Porque dice que esto es una copia barata de lo que es el producto. Y parte de la cosa que te hizo comprarlo fue porque se veía como original, parecía original, tenía los colores original. Pero cuando viste su contenido, te diste cuenta que solo contenía la apariencia, pero la naturaleza del producto no se corresponde con el original. El evangelio que nosotros estamos predicando, el evangelio que estamos viviendo, qué clase de evangelio estamos consumiendo y estamos modelando. Un evangelio que fue pedido por ¿dónde? Tú tienes un evangelio chino, un evangelio falsificado, un evangelio que no tiene la característica que contiene de lo que tiene que proceder a este evangelio. Tengo altos niveles de preocupación con el modelaje del evangelio que nosotros quizás estemos presentando. ¿A qué se parece el evangelio que tú estás presentando? ¿Es un evangelio del reino o es un evangelio inventado o diseñado a tu forma? ¿Es un evangelio que te acomoda o que te confronta? ¿Es un evangelio que trae salvación o que trae comodidad en el sistema? ¿Qué está produciendo este evangelio que nosotros estamos modelando? Tengo altos niveles de preocupación en algunas cosas que estoy viendo, en las cuales estoy siendo expectante en el día a día. Los niveles de compromiso, aquellas cosas que las personas dicen, yo quiero el evangelio del reino, pero a veces simplemente queremos el beneficio, pero no queremos el compromiso que éste demanda. El evangelio del reino promete, tiene un compromiso y se parece a algo y tiene sus características, tiene su recompensa, pero también tiene aquel comportamiento que tiene que modelar a aquellas personas que pertenecen a este evangelio. Este evangelio del reino no es un evangelio que tiene que parecerse a algunas cosas chinas. Un evangelio que vaya más allá de lo que son las palabras, más allá de saber lo que es lo correcto. Yo hablaba con papi ayer algo que tuvimos un pequeño debate de algo que hablábamos, súper interesante. Cuando papi me decía que tenemos que buscar la forma de cómo enseñamos a que la gente lea de manera correcta la Biblia. Que la gente aprenda a leer. Y papi me decía, yo entiendo que si hay personas que leen correctamente la Biblia, ellos van a poder estar más cerca de la verdad. Y yo le decía, papi, quizás usted tenga razón, pero yo estoy tratando de ver la cosa un paso hacia atrás. ¿Y cuál es el paso hacia atrás? Que yo lo visualizo como aquella persona que nosotros estamos empeñados en que aprendan a manejar bien. Pero tengo la preocupación que estemos tratando de empeñarnos a enseñar a una persona a manejar cuando la persona no tiene la intención de tener un carro. Entonces, ¿para qué tú vas a enseñarle a manejar bien si tú no tienes la intención de tener un carro? ¿Para qué tú vas a enseñar cómo nadar si tú no tienes intención de ir a una piscina? Entonces, a veces, más que simplemente nosotros enseñarte de manera correcta cómo leer la Biblia, necesitamos primero que tenga la intención de leerla. Más que enseñarte de cómo se ora bien, necesitamos que tú primero tengas la intención de querer orar. Más que enseñarte de cómo se adora y qué canciones se deben de cantar y qué no, necesitamos primero
que tú adores. Necesitamos levantar un evangelio del reino que, aunque lo haga mal, pero que primero empiece a hacerlo. Porque cuando empezamos a enseñarte lo que se debe hacer, lo que no se debe, te conviertes en un fiscal de la verdad, pero no un modelador de la vida de Dios. Y cualquier persona puede enseñar de lo que sabe, pero impartirá de lo que es. Y tú podrás saber y saber, pero quizás no producirás una impartición. Entonces, este evangelio, más que simplemente identificar que sí y que no, necesita personas que lo modelen y que entiendan el compromiso. El evangelio del reino, Jesús viene cuando empiezan a preguntarle a Jesús, ¿qué característica tiene este evangelio? Jesús utiliza 9 parábolas para él hablar acerca de este evangelio. 9 parábolas súper interesantes, donde cada parábola Jesús lo utiliza para hablar de una característica de cómo es el reino. Aproximadamente de 9 a 11 veces Jesús utiliza en los evangelios la palabra, el evangelio del reino es semejante a. Por lo tanto, nosotros cuando queramos saber la característica del evangelio, tenemos que tratar de ir a la fuente. Porque Jesús decía, cuando él quería hablar del evangelio del reino, él decía, es semejante a. Y la primera parábola que él menciona es la parábola del grano de mostaza. Y dice, el evangelio del reino es semejante a como la semilla de mostaza, la más pequeña de la semilla, pero crece y se hace árbol. De este texto podemos sacar la relevancia de que este evangelio comienza de manera pequeño e imperceptible, pero su crecimiento es orgánico y seguro y no depende de la fuerza humana. Y termina siendo un refugio para muchos. Corinto le da fuerza a eso en el capítulo 1 cuando Pablo habla acerca de la división. Dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Por lo tanto, ni el que siembra es algo, ni el que riega tampoco, sino Dios quien da el crecimiento. La segunda parábola que Jesús utiliza para hablar acerca del evangelio del reino, dice que es semejante a la levadura. El reino es como la levadura de una mujer que mezcla una masa hasta que todo queda fermentada. Podemos sacar relevancia de este texto y es que el reino actúa desde adentro. ¿Desde dónde actúa el reino? Desde adentro. Aquellos que han bregado con levadura saben que para que la levadura pueda ejercer una influencia en la masa, ¿en qué posición tiene que estar la levadura? Desde adentro. Este evangelio no consiste en yo desde afuera empezar a denunciar sus males y sus características y sus mejorías, sino que tiene que ser desde adentro. Porque su influencia es transformadora, pero también penetrante. No es un evangelio de la teoría, ni de la descripción de que debe ser tal forma, no. Necesita un evangelio de gente que diga, esto no está bien, pero que se involucre en la solución. Necesitamos levantar modelos, sí, pero yo estoy desde adentro. La tercera parábola que menciona Jesús dice, el evangelio es semejante a un tesoro escondido. Dice, el reino es como un tesoro escondido en un campo. Quien lo haya, vende todo para comprar. Esta parábola nos enseña que el evangelio del reino tiene un valor incalculable. Porque no dice, él vendió su casa, vendió su negocio y vendió una mina. Sino que dice que vendió todo. Porque él entendía que no importaba lo que él tenía, porque importaba el poseer el evangelio. Y ustedes saben que una de las cosas que pasa cuando tú vendes todo es que hay una renuncia. Una renuncia. Entonces el evangelio te va a demandar una renuncia radical a las diferentes cosas a las cuales tú estás atado. Esto no sirve de mitad aquí y mitad allí. Y le hablo a aquellas personas ahora que todavía están indecisos. Y yo les digo algo,
Una de las cosas que la Biblia menciona donde Dios le va de frente es a la tibieza. Al que no es frío ni el que no es caliente. Dice que Dios prefiere a alguien que es frío o que es caliente. Porque el que está entre dos aguas lo vomitará de su boca. Este evangelio no consiste en de que yo agrado a Dios de tal forma y de esta forma no, creando tu propio estilo. No, esto demanda una entrega total y una renuncia radical. La cuarta parábola que menciona es la perla de gran precio. Y dice, el reino es como un mercader que busca perlas preciosas y al hallar una de gran valor, vende todo para comprarla. ¿Qué podemos aprender de esta parábola? Nosotros podemos aprender que el reino no solo se encuentra por accidente, sino que se busca de manera intencional. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hay que ponerle intencionalidad a esto. Porque esto te va a demandar que el evangelio sea tu prioridad, pero que también en ti tenga una entrega total. 3 aspectos de las 2 últimas parábolas. Radical, renuncia total, entrega total y prioridad total. No hay negociación en esto. Es entregarlo todo. La quinta parábola que habla acerca del evangelio del reino es la red de peces. Dice, el reino es como una red que recoge peces de toda clase. Y al final se separan los buenos de los malos. El reino tiene un alcance que es para todo el mundo. Pero habrá un momento donde habrá un juicio final. Donde cada uno será llamado y tomado en cuenta. La red está siendo tirada a todos. Hoy aquí hay personas que todavía no han aceptado a Cristo. Y yo sé, y la red todavía te abarca. Tú estás dentro todavía de los peces a la cual Dios hoy está lanzando la red. Porque llegará un día. ¿Cuándo qué llegará este día? Llegará un día, ¿cuándo qué? Cuando se separará el trigo de la cizaña. La sexta parábola, los obreros de la viña. Dice, el reino de Dios es como un hombre que salió a contratar obreros en distintas horas, pero les pagó a todo igual. ¿Qué nos enseña? Que el reino se rige por la gracia y no por mérito humano. Y es Dios que establece cuál será la recompensa. Parte del problema que hay en esta parábola, del conflicto que se muestra, es que hay personas que empezaron a quejarse. ¿A quejarse de qué empezaron a quejarse? Empezaron a quejarse de que a todo el mundo le pagó igual. Porque ellos entendían que el pago dependía de las horas que ellos habían trabajado. Pero el evangelio no dependió del trabajo que ellos hicieron, sino que el pago lo recibieron ellos por ellos estar dentro de la viña. Hoy será un llamado a aquellas personas que todavía no pertenecen a la viña. No te preocupes si alguien entró primero que tú, si alguien llegó primero que tú, si alguien tiene menos pecado que tú o tú tienes más pecado que otro. A veces nuestra conciencia nos traiciona y a veces hemos cometido cosas ocultas que nos llevan a nosotros el pensamiento de creer que no merecemos el perdón de Dios, que no merecemos que Dios a nosotros tenga misericordia de nosotros, que no merecemos el abrazo de Dios. Nos sentimos culpables, sentimos que no somos merecedores. Y la parábola de la viña nos enseña a nosotros que no importa quién entró primero, quién entró de último, no importa si el que entró a última hora. Lo importante es que cuando llegó el Señor de la viña, encontró a todo el que encontró ahí, le pagó igual. No importa qué tamaño tenga tu pecado, no importa las diferentes situaciones en las que tú has pasado, no importa si tú ante la sociedad eres un pecador más grande que otro. Si eres un pecador que la sociedad quizás lo condena más que otro,
No importa el nivel o la cantidad de pecado o el juicio interno que tú has hecho. Lo que importa es que si estás dentro de la viña, alcanzarás la redención de tu pecado. Porque no le van a pagar más al que llegó primero. Te pagarán igual aún llegaste de último. Porque el mérito de cada uno no se acumuló para recibir un pago más grande. La séptima parábola que habla es el banquete de boda. Y dice, Mateo 22, del 1 al 14, narra esta parábola. Dice, el reino es como un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Pero muchos invitados rechazaron y otros maltrataron a los mensajeros. Al final los pobres fueron llamados. También resalta que también resaltaba aquel que no estaba vestido con la ocasión. ¿Qué aprendemos de esta parábola? Que el reino tiene una invitación universal, pero el que rechazar la invitación del reino trae juicio. Y algo que esto es para la iglesia, nos enseña esta parábola. Y es que no basta con aceptar la invitación, sino que hay que estar vestido adecuadamente de acuerdo a lo que se te llamó. No estoy hablando de que hablemos ahora de vestimenta física. La historia consiste, y se lo dejo de tarea para que lo lean, que cuando no vinieron los invitados, él mandó a llamar a los huérfanos y cambió la invitación. Y después vino y se llenó. Pero dentro de aquellos que vinieron, encontró una persona sentada. Y esa persona sentada estaba ahí porque aceptó la invitación. Pero dice que cuando él evaluó su vestimenta, la vestimenta no estaba conforme al llamado donde él se le hizo. Y dice la Biblia que él fue echado por eso. Porque esto no consiste simplemente de aceptar la invitación, sino vivir conforme al estándar de aquel que me está invitando. Este evangelio del reino tendrá una característica que demandará a ti un estándar de vida, una forma de cómo vivir, un compromiso de cómo accionar. La octava parábola que Jesús utiliza, ¿a qué es semejante el evangelio del reino? Es a las 10 vírgenes. Dice, el reino de Dios es semejante a 10 vírgenes con lámparas, 5 prudentes y 5 insensatas. Hay dos enseñanzas que nos enseña esta parábola. La primera enseñanza es que el reino demanda una preparación constante. Porque si nosotros leemos la parábola de las 10 vírgenes, nosotros podemos ver que esta parábola nos enseña que ellas tenían aceite, pero no se prepararon adecuadamente con el aceite necesario. Y por eso terminaron perdiendo el momento en el que Jesús presentó. La segunda enseñanza que nos enseña es que no basta con conocer al novio, sino que hay que estar preparado para cuando Él venga. ¿Cuántos de nosotros decimos que conocemos quién es Dios? Hablamos de quién es Dios, hablamos de sus características. Quizás si nos ponen a decir Dios es lo mejor, a cualquier persona que no tiene a Cristo le preguntan que a una lista de prioridades, y lo primero es que ponen a Dios en primer lugar. ¿Cuántos de ustedes no han visto discotecas que se abran y colmadones que se abran y no se empieza a vender la primera cosa si primero no se hace una oración? ¿Cuántos de ustedes han visto lugares que se prestan para hacer cosas, pero antes primero hay que santificarlo, porque la gente en su conciencia entiende que poniendo a Dios va a cubrir todas sus acciones? La parábola de las vírgenes nos enseña que no basta con conocer a Dios, no basta con conocer al novio, sino que hay que estar preparado para cuando Él venga.
la novena y última parábola que dice, el haz de los talentos. El reino de Dios es como un hombre que confió en los talentos que le dio a sus siervos, pero luego llegó un momento donde le pidió cuenta. Esto nos enseña a nosotros que el reino de Dios amerita responsabilidad y administración fiel. ¿Cómo es el evangelio del reino? No simplemente que lo escribamos, sino cuál es el estándar que nos demanda. Y hablamos de la descripción y de manera resumida le daré cuáles son las recompensas de pertenecer a este evangelio. Este evangelio tendrá momentos difíciles en nosotros. Momentos donde quizás situaciones de enfermedades nos visiten. Momentos donde quizás creamos que todo se irá a pique. Momentos donde quizás sepamos que estamos al borde de la muerte. Donde la muerte quizás sintamos que nos está llamando. Este evangelio tendrá momentos donde pareciera que el evangelio está, donde nuestra vida está trancado, donde el juego lo tenemos trancado. Pero la recompensa de este evangelio es eterna, es incorruptible. No tiene recompensa terrenal, tiene una recompensa que es en el cielo, donde se nos prometió a nosotros que este cuerpo carnal se terminará convirtiendo en un cuerpo inmortal. Que aunque nuestro hombre exterior en algunos momentos se vea debilitado, cuando nuestro hombre exterior se vea agolpeado, cuando nuestro hombre exterior se vea sometido a prueba, sometido a fuego, no nos preocupemos cuando nuestro hombre exterior está siendo maltratado. Preocupémonos cuando nuestro hombre interior no esté siendo renovado. Porque este evangelio tiene recompensa. La Biblia lo dice en Corintios 9, que habrán coronas de gloria. Corintios 9:25, de todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nuestra corona no se corrompe. Aunque la vida termine cuando cerremos los ojos, tendremos una corona que es corruptible. Segundo de Corintios habla de un galardón, que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante un tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El reino tiene una preparación para la eternidad. Mateo 25:34 dice que entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Hebreos 6:10 dice que Dios no es injusto, donde hace olvidar nuestro servicio. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún en él. Hebreos 12:28 dice que pertenecemos a un reino inconmovible, donde tiene una gloria que es eterna. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y recompensa y reverencia. Colosenses habla de la recompensa del obrero fiel y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor, serví. Timoteo habla de la corona de justicia. Segundo Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y Apocalipsis cierra en el capítulo 22, hablando del reinado eterno, diciendo, ya no habrá más maldición, y el trono de Dios
y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y reinarán por los siglos de los siglos. Este reino tiene recompensa, tiene padecimiento terrenal, pero recompensa que es eterna. Pongamos a nuestros pies.